Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Invental y en esta ocasión se le explicará el proceso de la determinación de los parámetros físicos de una cuenca y se determinará la curva isométrica así como la pendiente mediante una serie de videos. Cabe resaltar que para los que son nuevos en este canal les recomiendo que visiten el video de delimitación automática de cuencas en QGIS, ya que esta es la continuación de ese video. Ya entrando un poco más en contexto, en este en particular vamos a centrarnos en la identificación de los parámetros físicos de una cuenca y para ello necesitaremos la aplicación de QGIS y Excel. En caso de que no posea la aplicación de QGIS, en la descripción del video se encuentra el link de descarga y ya después de esto, empecemos. En esta ocasión vamos a identificar 11 parámetros físicos que componen una cuenca hidrológica, los cuales son los que puede observar en pantalla, y para esto primero que todo tenemos que configurar el sistema de referencia, siendo este el 9377, que es el de Colombia, y esto lo podremos hacer directamente en archivo, luego a propiedades, y por último elegir el que se encuentra denominado como MACNAN, origen nacional, y después de esto simplemente le damos a aceptar. Lo siguiente que haremos es incorporar a la aplicación el archivo TemProject, fill y divorcio de la cuenca obtenidos mediante la delimitación, y después de esto vamos a modificar la apariencia, ya que estos se representan de una manera específica, por lo que tenemos que dirigirnos a la capa de cuenca, darle clic derecho, ya luego dirigirnos a propiedades y luego a simbología. Ya estando aquí, básicamente en estilo de relleno lo configuramos para que esté sin este, y en color de la marca debemos colocar uno rojo, y por último en estilo de la marca vamos a poner una línea intermitente o de guiones, y ya lo único que nos faltaría sería darle a aceptar. Una vez ya se visualicen los cambios de la cuenca, tendremos que buscar una herramienta que se conoce como Channel Network And, la cual sirve para crear la red hídrica, y al darle clic debe aparecernos esta pantalla en la que en la parte que dice elevación vamos a seleccionar el archivo fill y luego vamos a desactivar todos los campos salvo el que dice Channel. Ya después de esto lo guardamos como canales y le damos ejecutar. Ya como pueden observar, el comando se ejecutó obteniendo como resultado los canales de la zona de trabajo, pero en caso de que les aparezca un símbolo de interrogación en la capa creada, es necesario que le den clic sobre esta y cambiarle el sistema de coordenadas, el cual tiene que ser el 9377, y ya simplemente se le da a aceptar. Ahora únicamente vamos a dejar activar las capas de canales y cuenca, esto pues básicamente para tener una mayor visibilidad al momento de hacer el recorte dentro de la cuenca, y ya teniendo esto nos vamos a ir a vectorial, luego a herramientas de geoproceso para así escoger la herramienta que dice cortar, y ya aquí en capa de entrada vamos a disponer la capa de canales y en capa de superposición vamos a colocar la cuenca. Ya después de esto en cortado vamos a guardarlo como canales de cuenca, y después de esto le damos ejecutar y cerrar. Ya una vez esté cargada la nueva capa, desactivamos la que dice canales y pues básicamente vamos a poder ver las redes hídricas presentes únicamente dentro de la cuenca. Y ya una vez tengamos esto, nos vamos a dirigir a simbología para cambiar el color de la red, el cual debe ser azul. De todo esto, ahora sí podemos centrarnos en la identificación de los parámetros de la cuenca, donde primero que todo vamos a calcular el área y el perímetro en kilómetros cuadrados y kilómetros respectivamente. Para esto debemos dirigirnos a la capa de cuenca, darle clic derecho sobre esta e irnos a la tabla de atributos, y en caso de que aparezcan celdas aquí simplemente tenemos que seleccionar el lápiz, que es para conmutar edición, y darle clic a la opción que dice borrar campos, y pues básicamente con esto podremos eliminar las celdas de la manera siguiente, que es seleccionando las no deseadas. Y bueno, ya ahora sí vamos a crear los campos para obtener los datos, y para esto vamos a darle aquí que dice abrir calculadora de campos, y aquí en nombre de campo de salida vamos a poner área y en tipo debemos poner número decimal.
Ya aquí básicamente tenemos que poner área en el buscador para que nos aparezca este con el signo pesos y lo dividimos entre 1.000.000 para tenerlo en kilómetros cuadrados y simplemente le damos a aceptar. Ahora tenemos que hacer el mismo procedimiento pero con perímetro, es decir, vamos a calculadora, luego le ponemos el nombre, en tipo debemos poner el número decimal real y en el buscador debemos hallar perímetro pero con el signo pesos. Ya teniendo esto lo dividimos entre 1000 para así tener un resultado en kilómetros y ahí tendríamos los datos de área y perímetro. Ahora únicamente tenemos que dirigirnos al Excel a digitar los valores. Cabe resaltar que en caso de que quieran guardar la información, simplemente le dan en el lápiz y le dan guardar. Y esto pues básicamente sería todo en cuanto a estos parámetros como tal. Ahora vamos a hallar el ancho máximo y la longitud axial y para esto vamos a utilizar la herramienta de medir línea, la cual aparece con un icono de una regla y ya al darle clic le damos en la flecha y le damos medir líneas. Luego de esto vamos a buscar la parte más ancha de la cuenca y darle un clic a un extremo y con mucho cuidado nos vamos a dirigir al otro extremo para que esto quede lo más recta posible. Luego de esto vamos a darle clic derecho para que se finalice el proceso de selección y aquí en esta pantalla deberían aparecernos nuestro dato. Ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a calcular la longitud, así que nuevamente nos vamos a ir a regla, le damos medir líneas y para los que no saben, la longitud axial se constituye del punto de la desembocadura del cuerpo hídrico hasta el punto más alejado, así que ya teniendo esto pues básicamente vamos a darle clic derecho, corregimos la unidad del dato, es decir cambiar metros por kilómetros y ahí tendríamos nuestra longitud axial. Ahora lo único que nos falta es irnos al Excel para digitar los datos en la tabla como ven en pantalla. Para tener la cota máxima y mínima de la cuenca podemos irnos a la capa Fill y ahí nos debe aparecer la cota máxima y mínima del ítem proyectado, así que lo que vamos a hacer es un recorte de la cuenca y para esto podremos hacerlo al dirigirnos a raster, luego a extracción y por último a cortar raster por capa de la máscara y ya al darle clic nos aparece esta pestaña que en la que tenemos que poner una capa de entrada a la capa de fill y en capa de máscara tenemos que poner la cuenca. Ya CRC de origen es muy necesario tener que poner los sistemas de coordenadas de Colombia, así que básicamente vamos a buscar el 9377, lo seleccionamos, le damos a aceptar y lo guardamos en parámetros avanzados. Esto lo vamos a guardar como en cuenca, ya después lo ejecutamos y cerramos. Ya a lo último seleccionamos la capa que hemos creado y pues podemos ver que aparecen los datos de la cota máxima y mínima de la cuenca propiamente y simplemente lo tenemos que digitar en el Excel. Ahora vamos a hallar la cota máxima del cauce principal y para esto debemos elegir nuestro cauce principal y pues básicamente vamos a darle clic derecho sobre la capa de canales de cuenca y seleccionamos la opción que dice conmutar edición y ya una vez la tengamos vamos a seleccionar el cauce más largo que es básicamente del punto de la desembocadura hasta el final y ya después de esto vamos a darle aquí en seleccionar objetos por área y ahora sí tenemos que seleccionar esto parte por parte sin dejar espacios teniendo sostenida la tecla de control porque de lo contrario no toma el conjunto como tal. Yo aquí ya tengo todo seleccionado y nos vamos a editar y luego a editar en geometría y por último combinar objetos espaciales seleccionados y después de esto si quieren comprobar si el procedimiento se hizo correctamente simplemente seleccionamos cualquier sección del cauce y debe aparecer toda la línea. Ya después de esto debemos darle clic derecho a la capa de canales de cuenca, le damos conmutar edición y lo guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es pararnos en la capa de fill y le vamos a dar zoom a la parte más alta del cauce y aquí en la I que dice identificar objetos espaciales le damos clic y luego simplemente cliqueamos el extremo del cuerpo de agua y ahí vemos que aparece un valor que es básicamente la cota máxima y ahora sí ya podemos desactivar la capa de fill.
Lo que vamos a hacer es medir la longitud del cauce principal y los demás cauces, y ya para esto pues tenemos que ir directamente a canales de cuenca, darle clic derecho y abrir la tabla de atributos. Ya aquí simplemente tenemos que borrar todos los campos, entonces vamos a conmutar edición y le damos borrar en todos los campos salvo segmento. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la longitud, y para esto vamos a la calculadora. En nombre pues básicamente tenemos que poner longitud C o como ustedes prefieran. Ya después en tipo de número lo vamos a poner es un número decimal real, y en buscador vamos a hallar longitud pero en inglés, que vendría siendo len, y el cual tiene que aparecer con el signo peso. Ya después de esto lo señalamos y lo dividimos entre 1000 para convertir los metros a kilómetros. Ya después de esto le damos a aceptar y se nos crea la longitud de nuestros cauces. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a estadísticas, y para esto vamos a ver luego a resumen estadístico y elegimos la capa de canales y luego la de longitud set, y ahí podemos observar que aparece un resumen estadístico de todos los cauces presentes en la cuenca, y lo que vamos a notar en la tabla de los parámetros es el valor que aparece en suma. Y ya pues en la longitud máxima del cauce principal lo que vamos a hacer es hallar en esta misma tabla un valor determinado con el carácter que dice máximo. Ya simplemente vamos a digitar los dos datos obtenidos en la tabla de Excel y podemos cerrar la parte de estadísticas. Y ya ahora sí nos vamos a dedicar a hallar el siguiente parámetro, que vendrá siendo la longitud de curva de nivel, y para esto tenemos que activar el de cuenca, y pues básicamente es a esta capa a la que le vamos a calcular las curvas, y para esto tenemos que dirigirnos a raster, luego a extracción y por último a curvas de nivel. Y luego vemos que se nos abre esta ventana en donde en capa de entrada vamos a poner de cuenca, y en el parámetro de intervalo de entre curvas de nivel vamos a disponer un valor de 50 metros, ¿no? Y pues ya en parámetros avanzado lo vamos a guardar como curvas, y simplemente nos faltaría ejecutar y simplemente aceptar. Ya después de esto nos debe aparecer nuestras curvas, y las podemos observar un poco mejor si desactivamos el de en cuenca, pero igual vamos a cambiar el color a las curvas, así que pues simplemente vamos a dirigirnos a propiedades, simbología, y lo vamos a poner en color verde. Ya después de esto vamos a calcular la longitud y luego dirigirnos a estadísticas. Entonces vamos a la capa de curvas, le damos clic derecho y vamos a abrir tabla de atributos, dejando simplemente los campos de fin, ir y elevación. Así que pues básicamente vamos a calculadora, podemos poner en nombre longitud de curvas, pero creo que en este caso no va a alcanzar el espacio, así que simplemente pueden poner long.curvas, y en el buscador vamos a hallar length, que es longitud en inglés, el cual debe aparecer con un signo peso, y nuevamente lo vamos a dividir entre 1000 para tener los datos en kilómetros, y ya no más faltaría darle a aceptar, y tenemos aquí las longitudes de las curvas. Lo guardamos al seleccionar el lápiz y simplemente cerramos la tabla. Y luego nos vamos a ver, después de esto vamos a resumen estadístico, escogemos la capa de curvas y después de esto vamos a longitud, y ya en esto deberíamos hallar el valor que está categorizado en la parte de suma, ya que este vendría siendo el valor de longitud de curvas de nivel. Y si se acuerdan, ya tenemos el dato de intervalo de curvas, que este fue básicamente un dato digitado para hallar las curvas de nivel, el cual era de 50 metros, que en kilómetros vendría siendo 0,05. Ya simplemente nos dirigimos a la tabla y digitamos ambos valores. Y esto sería todo por este video. En caso de que quieran conocer cómo hallar el parámetro de orden de corriente, el cual es uno que se basa fundamentalmente en la teoría, coméntenlo y haré un video con respecto a esto. Ya por ahora esto sería todo. Entonces, en caso de que quieran conocer cómo determinar la curva isométrica, así como la pendiente de la cuenca, les recomiendo que miren el video que aparece en la descripción. Así, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, y en caso de que sí, les recomiendo que le den like y se suscriban porque seguiré subiendo contenido de este tipo.
Hasta la próxima.